Muy buenos días. Hoy quiero hablar acerca de un tema que era posiblemente el tema que mayor ocupación daba a los medios de comunicación y a las redes sociales antes de la aparición del coronavirus, y es el tema de la corrupción. Los colombianos veíamos con incredulidad cómo todos los días aparecían nuevos y más grandes desfalcos al sistema público y a los dineros públicos, en los cuales algunas personas en cargos importantes se apropiaban de dineros que debían ser destinados para el uso y disfrute de toda la sociedad. La pregunta que yo me hago es por qué, a pesar de que sí existe un grado alto de impunidad, siguen habiendo grandes desfalcos a los sistemas públicos. Y es que posiblemente la única posible sanción que aplicaba en estos casos era la cárcel para quien se descubría haciendo uno de estos desfalcos. Lamentablemente, yo creo que este tipo de castigo es definitivamente insuficiente, porque la mayoría de estas personas que no tienen escrúpulos para realizar estos desfalcos simplemente creen que van a quedar dentro del grupo en los cuales va a haber impunidad. Si recordamos, por ejemplo, la época del narcotráfico en Colombia, tal vez que fue lo que llevó a un giro o a un cambio importante en la forma como veíamos el narcotráfico, y fue en la condena social. Solamente en el momento en que una sociedad como Colombia empiece a tener una condena social importante para todo aquel que haga desfalcos, inclusive desde los pequeños, inclusive, por ejemplo, desde el niño que se cuela en una fila, hasta la persona que se sube a un bus de Transmilenio sin haber pagado. Si socialmente no actuamos con una condena social, es decir, al menos hacer sentir a esa persona que como sociedad no estamos contentos con su accionar, posiblemente no vamos a ser capaces de acabar la corrupción. Los colombianos nos acostumbramos solamente a castigar a aquellos que hacían grandes robos, pero nos olvidamos que existen muchos pequeños robos y posiblemente estamos permitiendo que alguien se colara a un bus o que hubiera un pequeño robo en el barrio o ese tipo de cosas. O, por ejemplo, ¿qué colombiano no ha intentado violar, por ejemplo, una ley como la de la cuarentena? Solamente una sociedad como esta podrá librarse del fenómeno de la corrupción cuando no acepte ninguno de las accionares que puedan considerarse corruptos o violatorios de la ley. Y solamente en el momento en que podamos condenar socialmente a este grupo de personas que llamamos corruptos, desde el más pequeño acto de corrupción hasta el más grande, podremos vencer la corrupción. Definitivamente, el remedio de la cárcel no es suficiente. Muchas gracias y buenos días.